Hola, hola hermanitos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy venimos a traer a mi bendición que está todo dormido, pobrecito. Venimos el día de hoy aquí al Auditorio Nacional con mi esposito, que llegó de Estados Unidos, porque vamos a ver el show de Disney on Ice. Entonces, ahorita andamos aquí en Reforma, miren. Y bueno, a ver, les voy a contar o les voy a subir un poquito de qué tal nos fue en el show de Disney on Ice. Y así comienza nuestra aventura para llegar a ver el show de Disney on Ice. Mi hijo se quedó bien dormido, el pobrecito, porque estaba ya desesperado, había mucho tráfico y estaba, mamá, ya vamos a llegar, como el burrito, ya vamos a llegar, hasta que el pobre se cansó y mejor se quedó bien dormidito, pobrecito. Pero bueno, así ya no sintió tan pesado el viaje, el transcurso del viaje. El costo por haber estacionado, por haber dejado el carro dentro de las instalaciones del Auditorio Nacional fue de 250, por si quieren el dato. Y pues así comienza este gran show. Estábamos felices. Mi hijo es el que estaba más contento. Como para ver. No. Y fíjense que para mi esposo fue más bonito. Él, pues, fue una persona que en su niñez careció de muchas cosas. Y él es el que dice que era la primera vez que entraba a un show así. Y de verdad que sentí bien bonito que mi esposo nos haya podido acompañar, porque de verdad que yo creo que él se sacrifica tanto allá en Estados Unidos como para que él no disfrute también estos momentos con su peque. Y me dio mucho gusto que esta vez sí nos haya podido acompañar y sobre todo que él haya disfrutado de este momento. De verdad que les recomiendo mucho que vayan a ver el show. Está padrísimo, no se pierden de nada, más bien no pierden nada, al contrario, de verdad que ver la satisfacción que tienen los niños, la emoción, claro, todo como se dice, ¿no? Los niños con esa inocencia, o sea, están admirados de los personajes. A mí me encanta, me fascina mucho el show de El Encanto. Me fascina Mirabel, o sea, o sea, yo soy feliz cuando escucho El Encanto, me emociono, me vuelvo loca. Me gusta mucho su canción El Encanto. Pero todos los niños, de verdad, no solamente yo creo que los niños lo gozaron, también los papás disfrutamos mucho, porque sí es cierto, nunca dejamos de ser niños. Y yo creo que yo también de chiquita siempre quise ver este show, pero pues mis papás decían que era muy caro. En aquel entonces pues no sé si era realmente demasiado caro o no. En este caso nosotros compramos en esos lugares que no recuerdo que eran, no sé si eran lunetas o gradas, no recuerdo, no eran gradas, creo que era luneta. Nos salieron en 950 pesos o 900. No les quiero mentir, es un aproximado, pero no pasó de 1000 pesos. Miren. Mi esposo era el más feliz. Y eso de verdad que yo lo disfruto mucho. O sea, el estar con tu esposo, el que convivas y pases estos momentos. Y más él, yo nunca les he platicado nuestra historia, nunca les he dicho cómo fue que mi esposo a esta edad, porque sí, van a decir muchos, ay, está muy grande como para tener un hijo tan chiquito. Pero mi esposo, perdón, a sus 54 años fue papá. Y fue su primer hijo, porque pensamos que nunca iba a poder tener bebés. Pero miren, así son los milagros y pasan los milagros como en El Encanto. Pero esta vez fue porque yo le pedí mucho a Mamita María, a la Virgen María, que me concediera por favor darle un bebé a mi esposo. Y durante un año estuve rezando el rosario. Entonces, cuando yo menos me lo esperaba, que fue en pandemia, que casi todo ese año me la pasé yo rezando, después de que pasó un año, él vino, porque él no vino un año completo porque no habían vuelos. Pero bueno, entonces, cuando vino, pácatelas, que quedó embarazada. Realmente, fíjense, él venía cada 2 meses, como siempre ha venido, y nunca quedó embarazada. Pero qué tal, se fue un año y que regresa y toma la que quedó embarazada. Y bueno, esto es lo mejor que él puede hacer, disfrutar a su hijo.
ya que pues desgraciadamente pues la distancia nos separa, ¿no? Por lapsos. Pero la gran ventaja que también tiene es que él puede venir y estar con su chiquito disfrutando. Y pues a ver para cuándo nos vamos para el otro lado, para los United States. Pero bueno, solamente Dios sabe. El tiempo de Dios es perfecto. Y yo solamente espero que algún día podamos irnos allá a Estados Unidos junto con mi esposo. Y bueno, tal vez algún día les platicaré cómo fue que conocí a mi esposo y tantas cosas que han pasado en mi vida. Pero por el momento no sé si seguir platicando. Lo que tampoco no sé es si me van a cobrar los derechos de autor si les dejo la música o algo así. Entonces, pues a lo mejor se los voy a tener que silenciar y ponerles una música más o menos amena. Pero bueno, los dejo viendo el show de Disney on Ice. De verdad que si tienen la oportunidad de ir, háganlo. De verdad que se van a divertir mucho. Y creo que, o igual y ya ni, no es cierto, ya ni siquiera van a poder ir porque creo que era hasta el 20 y tantos de julio. Y ahorita ya estamos a 30, si no mal recuerdo, 29. Estamos a 29 de julio. O sea, pues yo creo que ya no. Pero para el próximo año, no se lo pierdan, por favor. No se pierdan el show, porque cada año viene aquí a México en el Auditorio Nacional. Pero bueno, los dejo, amiguitos, sigan viendo el video, por favor, no olviden darle like y suscribirse para los que no están suscritos. Y pues los quiero mucho, hermanitos, Dios me los bendiga, cuídense mucho. Adiós de mi parte, porque les dejo todavía más capitulitos de, más bien imágenes de todo esto, lo que fue Disney on Ice.